edad, servicios para escolares, educación. Ahora, en el 2014, cuando hemos preguntado, la contestación ha sido diferente y ahora lo que requieren es conectividad. Conectividad para los servicios que presta el Ayuntamiento, pero lo que es más importante, conectividad para las pequeñas empresas en el territorio rural y conectividad para los ciudadanos, porque yo creo que esto es un elemento fundamental, clave y básico para vencer los procesos de despoblamiento en las zonas rurales. Y yo, sin más, reiterar el agradecimiento por parte de la Federación Princal, en este caso a la Secretaría de Estado de la Dirección General, y poco más. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Ahora se incorporará Enrique Martínez Marín a la mesa y podemos empezar el turno de debate o de preguntas a los ponentes. Por favor, Enrique. Bueno, mientras el público se decide, yo sí tenía algunas preguntas dirigidas después de las exposiciones que han hecho tanto al director de Ordenación del Territorio como a Víctor, como coordinador de las áreas rurales respecto de sus exposiciones. Luis Miguel, en el análisis de la distribución de la población en los municipios no es fácil entender que los municipios agrupan toda la población en un núcleo. Ya sabemos que los municipios tienen en muchos casos desagregada la población. Es más, en los análisis que yo he venido haciendo de estas cosas, de la distribución de la población en los municipios, suele ocurrir que a lo mejor determinadas zonas del municipio, determinados núcleos poblacionales de un municipio están más próximos a la capitalidad del siguiente municipio de al lado que al propio municipio, al propio ayuntamiento al que pertenecen. Lo mismo pasa con las provincias y lo mismo pasa en municipios que trasladan o que su población está en el borde de la provincia, está más próximo a la otra provincia o la provincia de al lado, y en el caso de las comunidades autónomas. Vosotros, además, en el caso de las comunidades autónomas lo tenéis muy patente porque hay un condado que justamente tiene este problema, ¿no?, el de Treviño. Todo esto lo tenéis contemplado, cómo arreglar esto cara al ciudadano de esas zonas, porque probablemente cuando hayáis estudiado para el desarrollo de la ley cómo vais a prestar los servicios, hayáis tenido en cuenta esta problemática. Como se suele decir, te agradezco la pregunta. Ahora mismo es cierto que tenemos 2.222 pedanías. El caso que comenta Eduardo se produce sobre todo en las provincias de Burgos, de León y de Palencia, que es donde se asientan la mayoría de estos núcleos, que a su vez dependen de un ayuntamiento. La realidad global del resto de provincias no es esa. Es decir, si hay algo por lo que se caracteriza los entes locales en toda la parte del centro de España, léase Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Castilla-La Mancha y Aragón, es porque, a diferencia del modelo europeo de municipio, donde está todo muy disperso, si ustedes transitan en coche por Europa se habrán dado cuenta de que hay veces que se pasa uno de un pueblo y no ha visto el núcleo del pueblo. Está todo diseminado a lo largo del término municipal. Son granjas, son casas sueltas. Sin embargo, en lo que es la parte interior de España, todo es fruto, lógicamente, de nuestra historia, pues el núcleo al revés. Tiende a concentrarse, a apelotonarse en callecitas muy estrechas, todas juntas alrededor de la iglesia de la Plaza Mayor. Esa es nuestra idiosincrasia, de toda la parte centro de España. Lo que tenemos contemplado es la realidad actual en la que desde el Gobierno regional, en el ámbito de las competencias autonómicas, se ha hecho un gran esfuerzo por el mantenimiento de la población rural y la prestación de servicios. Si yo les digo que en Castilla y León es obligatorio mantener una escuela abierta en un municipio que tenga 4 niños, pues ustedes no se lo creen, pero así es. Y eso ahora mismo está establecido en una instrucción que tiene educación.
¿Qué quiere hacer la Lorsergo? Quiere garantizar que eso que ahora mismo está en una instrucción pase a ser un derecho permanente de los habitantes del mundo rural, con rango de ley. Una instrucción se cambia de una mañana a otra. Sin embargo, una ley exige ir al Parlamento, exige una larga tramitación y exige retratarte. Si yo les digo que la media de consultorios locales por centro de salud, saben ustedes que el centro de salud es aquel que ofrece la atención generalizada a una zona, pero que a su vez hay consultorios en determinados núcleos, en determinados municipios y pedanías. La media en España de consultorios asignados a un centro de salud es de 3 consultorios. En nuestra comunidad autónoma, esa media de consultorios por centro de salud es de 15. Es decir, el centro de salud está organizado para que a mi pueblo, Pozuelo de la Orden, vaya 2 veces a la semana el médico, X horas en función del número de pacientes. Les he dicho que son 70 habitantes, es verdad que es población mayor, pero tiene asistencia sin moverse del municipio de Pozuelo de la Orden, tiene asistencia médica 2 veces a la semana. Eso es lo que trata la ley de garantizar. Por lo tanto, esta realidad la hemos tenido en cuenta en el sentido de que ya ahora mismo hay una prestación muy buena en los servicios esenciales, léase educación, léase sanidad, léase servicios sociales en nuestra comunidad autónoma. Y lo que queremos es salvaguardar esa prestación de servicios de cara al futuro. Para eso se hace la ordenación, para que no venga cualquier persona o de una mañana a otra se pueda alterar esa prestación de servicios y, por lo tanto, seguir garantizando como mínimo lo que hay. Es de mucha dificultad, pero estoy dando ratios que son objetivas. Si ustedes ahora entran en el INE, podrán ver el tema de los consultorios que les he comentado o el tema de los 4 alumnos que tiene la comunidad autónoma, que es muy difícil de sujetar, porque los servicios públicos son muy costosos. Muchas gracias, Luis Miguel. ¿Tienen alguna pregunta? Espérate un momentito que te van a poner el micro. Dinos tu nombre y demás. Buenos días, mi nombre es Luis Panea, vengo de en representación de la Junta de Andalucía, de la Dirección General de Administración Local. Y bueno, quería felicitar al director general por la exposición que ha hecho y a la Junta de Castilla y León en concreto por haber diseñado un modelo tan adaptado a la realidad del territorio y de la población que tiene y a la vez tan imaginativo. Pero mi pregunta era en concreto sobre la cuestión de la financiación de las entidades locales a través de la participación en los tributos de la comunidad autónoma. Más en concreto es por saber si es una financiación incondicionada o si va vinculada a la prestación de determinados servicios. Bueno, pues muy brevemente. La financiación es totalmente incondicionada. En principio, el derecho constitucional y estatutario, nuestro Estatuto de Autonomía así lo contempla, participar en los tributos es en los tributos propios de la comunidad autónoma. Lógicamente, la participación en IVA, renta, etcétera, ya la reciben los municipios del Estado, que es quien genera, quien nutre esa participación. De tal manera que la financiación local estatal está basada en los tributos del Estado y la autonómica debería ser sobre los tributos propios. En nuestra comunidad autónoma, en la actualidad, solo hay 2 impuestos autonómicos, uno de vertederos y otro medioambiental. Estos 2 tributos propios supondría que el conjunto de ayuntamientos de la comunidad autónoma hubieran recibido solo en torno a 10 millones 12, aplicando la misma regla de participación que tenían en el Estado, en torno a un 20%. De lo que recauda la comunidad autónoma con esos 2 tributos propios, porque no hay más, la Junta tendría que haber dado 12 millones a las corporaciones locales de forma totalmente incondicionada. Ya les he dicho que el reparto es igualitario por población, por carga de competencias, por pedanías que cada ente local tenga. Hay una orden publicada en el boletín que dice el monto total, cómo se reparte, de tal manera que cada ayuntamiento, el 1 de enero, cuando hace su presupuesto, o previamente cuando lo aprueba, sabe perfectamente de la comunidad autónoma cuánto va a recibir. La única diferencia respecto al Estado es que el Estado paga todos los meses el PIE y, sin embargo, nosotros, como las cuantías no son tan extensas, pagamos cuatrimestralmente, es decir, 3 veces a lo largo del año.
pero los fondos que se reciben son totalmente incondicionados. Como eso de los impuestos propios era muy poco, la comunidad autónoma, en la ley de PICAS, en la ley de participación en ingresos de la comunidad autónoma, ha permitido también la participación de los entes locales en los impuestos cedidos, es decir, en aquellos que ya eran del Estado y están cedidos a la comunidad autónoma. De tal manera que en ese aspecto somos la única comunidad de España que permite la participación en ingresos procedentes de tributos cedidos, lo que conlleva un complemento de otros 50 y pico millones a mayores en el monto total del fondo que repartimos. Eso nos permite estar en torno a 70 millones de euros en la actualidad. Se da cuatrimestralmente y cada ayuntamiento lo puede gastar en gasto corriente, en quitar deuda financiera, en inversión, en lo que desee, sin ninguna justificación. Es un fondo totalmente incondicionado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, mientras que siguen pensando, una pregunta a Víctor. De alguna forma, toda la actividad que desde hace años ya se va generando en torno al programa LEADER, ¿habéis ido viendo el impacto que ha tenido en la comunidad autónoma? Esto es, el PIB ha crecido, el PIB de la agricultura ha crecido. ¿Habéis ido viendo eso y habéis ido viendo qué impacto? Por otra parte, ¿la población se ha ido moviendo hacia otros sitios, se ha mantenido? Bueno, vamos a ver. LEADER es un programa que parte de iniciativa comunitaria y durante los dos últimos periodos de programación está incluido en los propios PDR, los planes de desarrollo rural de las diferentes comunidades autónomas. Desde el punto de vista cuantitativo, ¿cuál es la repercusión? La repercusión no es tanto en Producto Interior Bruto, sino en generación de puestos de trabajo. Y si no recuerdo mal, y hablo de memoria, durante el periodo anterior en Castilla y León, gracias a LEADER, se generaron y consolidaron más de 3.000 puestos de trabajo en zonas rurales. Puestos de trabajo que no tienen nada que ver con la actividad agraria o actividad primaria, tanto en cuanto LEADER no puede financiar actividad primaria, sino que está orientado a la diversificación de la economía en el medio rural. Quizás el efecto más positivo de LEADER no sea el cuantitativo, sino el cualitativo, el efecto demostrativo que tiene. Y siempre a mí me gusta poner el mismo ejemplo, que quizás es el más manido, pero también es el más gráfico. Es decir, en el caso concreto de Castilla y León, otras comunidades autónomas, la actividad de turismo rural o turismo en el medio rural vino generada por LEADER en el año 92. Esa fue la primera iniciativa comunitaria que apostó por la financiación de una nueva forma, un nuevo modelo de desarrollo turístico de los territorios rurales. Eso podríamos decir que es uno de los aspectos positivos desde el punto de vista cualitativo de LEADER, pero hay otros puntos, hay otros aspectos. Es decir, por ejemplo, el tema de la generación de otras actividades diversificadoras en el medio rural, como puede ser el apoyo a la pequeña y mediana empresa, a la formación, a los aspectos medioambientales, a la artesanía, al comercio local. Y luego, yo creo que el aspecto, podríamos decir, más sustancial o más claro en lo que se refiere a LEADER, que tiene mucho que ver también con la Ley de Ordenación del Territorio, es decir, LEADER, los programas LEADER, las estructuras LEADER, cada uno de sus territorios, ordenan también territorio. Y no lo ordenan desde un punto de vista espacial, desde un punto de vista que antes hablaba de la referencia que pueden tener los arquitectos de ordenación del territorio, es decir, cada territorio a qué se va a dedicar o cada espacio de territorio se va a dedicar, sino en relación a la ordenación del territorio, en relación, valga la redundancia, a la explotación o revalorización de los recursos, es decir, cuál es la priorización de la explotación de esos recursos, cuáles son los recursos, podríamos decir, que tienen un alto porcentaje de potencialización. Eso también es ordenación del territorio y eso los grupos de acción local básicamente es a lo que se dedican, en base a una estrategia. Esa estrategia, pues evidentemente, establece cuáles son las priorizaciones de explotación de esos recursos de ese territorio. Y evidentemente eso también es un elemento muy importante de zonificación que hacen los grupos, como dije anteriormente, como de ordenación del territorio. En conclusión, en lo que se refiere a los aspectos podríamos decir, demostrables del LEADER en relación a los aspectos cuantitativos, la generación de empleo, y los cualitativos en base a otras actividades, al turismo rural y evidentemente a la ordenación del territorio. Muchas gracias, Víctor. Por último,
si nadie tiene ninguna pregunta, me gustaría hacerle una pregunta al representante de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital. Y con ello terminaremos y haremos un pequeño brief para tomarnos un café para a continuación poder seguir. Es muy importante, durante el poco tiempo que llevamos en esta mañana charlando y exponiendo las ideas que hay en torno al mundo rural, es muy importante las infraestructuras. A día de hoy se hace importantísimo, por ejemplo, bueno, fundamentalmente al margen de las infraestructuras de movilidad, que yo creo que son muy importantes, también las infraestructuras de telecomunicaciones, por cómo es la sociedad actual, que se caracteriza por ser la sociedad de la información o del conocimiento, ¿no? Y otra cosa es las infraestructuras necesarias municipales para prestar los servicios o mejorar los servicios. O sea que yo creo que la labor de la Secretaría de Estado como que tendría dos. Una muy genérica, de garantizar unas infraestructuras, negocia además con las operadoras, y otra, lo que le correspondería en la parte correspondiente a territorios o ciudades inteligentes. Desde el punto de vista de las infraestructuras de telecomunicaciones, ¿en qué punto se tiene previsto una cobertura que permita entender que los ámbitos rurales tienen esa conectividad necesaria? ¿En qué punto se piensa que eso puede ocurrir? Al margen de lo que... Porque claro, sin esto ya desarrollar las infraestructuras internas del propio municipio y de su ayuntamiento es complejo. O sea... Pues, como diría Luis Miguel, gracias por la pregunta. Hombre, está previsto, esto es una meta volante, ¿no? Hace poco tiempo pues estábamos en unos debates de qué carecían, de qué servicios básicos carecía el mundo rural, y ahora estamos en otro, ¿no? Cuando tenemos una mirada crítica hacia la situación actual, que es razonable tener, pues yo el otro día estaba en un pueblo del norte de Madrid, en Lozoyuela, un pueblo que a su vez son 3 pueblos, Lozoyuela, 7 iglesias, en fin, pues esa complejidad que tiene siempre esto, y tenían un centro de salud en madera y cristal precioso, tenían un hogar allí del jubilado de centros múltiples y alguna cosa más, en fin, que hace un tiempo no existía, ¿no? Yo recuerdo las primeras conversaciones con los alcaldes de muchos pueblos, recuerdo a Marmolejo, en Jaén, por ejemplo, que este señor Cristóbal Relaño hablaba en una ponencia de cómo se había construido la sociedad civil, porque no había siquiera dónde reunirse, cómo estructurar todo. En fin, las necesidades han ido evolucionando, pero ya hay unos topes nuevos, ¿no? Y estos son, por ejemplo, el tema de la televisión. Hay muchos pueblos en el norte de Madrid donde la TDT se ve con dificultad, y en Córdoba, cuando estuve el otro día en unas jornadas en Marbella, también algunas personas de pueblos relativamente grandes señalaban eso mismo, ¿eh? Y luego el debate y la necesidad que hay de infraestructuras de telecomunicaciones, pues eso. Entonces, sin perder que el mundo rural, que tiene otras muchas ventajas, ha hecho grandes avances, pues aquí estamos en un punto en el que hay que proponerse un objetivo. La buena noticia es que todo el mundo lo tiene en la agenda, tanto en Europa como aquí en España, y que teóricamente en 2020 todo el mundo tendrá 30 megas de acceso mínimo garantizado en cualquier parte. La reflexión que habría que hacerse es si eso en ese momento será suficiente, no será suficiente, y luego cómo las nuevas tecnologías que están viniendo, como 5G, exigen unidades cada vez más pequeñas, las celdas son cada vez más pequeñas, con lo que tu penetración de infraestructuras tiene que ser mucho mayor. No basta con una antena para cubrir no sé cuántos kilómetros, sino que hay que tener una antenita pequeña para territorios mucho menores, ¿no? Entonces eso planteará una dificultad. Y luego que esto, en ese momento que llegue, pues sea una velocidad relevante o no lo sea, siendo honestos, ¿no? Entonces yo creo que existen planes, que es un tema que está en la agenda de todo el mundo y que estoy convencido de que se va a afrontar, pero que va a tener siempre una dificultad añadida, como es lógico, ¿no? Digo, por decir lo que creo que va a pasar, pues que vamos a cumplir ese objetivo, y la reflexión que tenemos que hacernos todos, si a la vista de lo que hay aquí, eso será suficiente para lograr lo que se quiere o no, ¿no? Hay proyectos como el de Escuelas Conectadas que pueden adelantar esa llegada, porque llega un punto al colegio de alta capacidad, y eso sirva en estos núcleos para dar servicio a otras muchas cosas. O sea, en marcha muchísimas iniciativas, ¿no? Pero es un reto que sin duda va a complejizarse mucho
porque habrá muchas tecnologías que disputen entre sí esto y porque las necesidades serán crecientes. Cuando tengas, por ejemplo, en temas de movilidad, cuando tienes que delegar la inteligencia en la red y la capacidad de computación no puede depender de que tú mandes a la nube algo, se procese allí y te devuelva la respuesta, porque tiene que ser inmediata la respuesta, pues exigirá un tipo de infraestructuras mucho más exigentes que lo que es la mera conectividad, ¿no? Y ese tipo de servicios es el que vamos, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues si no les parece mal, hacemos ese parón. El secretario general de la universidad nos va a comunicar. Simplemente tomamos el café en la cafetería, tomen lo que ustedes quieran y simplemente digan que esto lo paga el aula de gobierno, que para eso tenemos presupuesto para hacerlo. O sea, que lo hacemos un poco a libre disposición de cada uno. Está en la planta sótano, la cafetería. Muchas gracias.